Entonces yo un día estaba viendo la TPA, no sé si hay alguien de la TPA por ahí, y vi que había un acto en el gobierno regional, para mayo o así, y vi a una persona que además conozco leyendo los nombres de muchas personas deportadas a campos de concentración, unos cuantos. Y yo pensé, nuestro abuelo nunca dijo nada, nadie lo conoce, no está en ningún sitio, quedó ahí. Al día siguiente, en la Nueva España, veo la lista, por orden alfabético de todos, y estaba él. Y yo quedé perpleja. Y entonces les mandé inmediatamente a mis hermanos la foto de la página y dije, mira qué sorpresa. Sí, no sabíamos que nadie supiera nada de él. Y mi hermana estaba comiendo con unas compañeras de trabajo y ella estaba a los minutos hablando de este tema, estaban hablando casualmente de este tema. Y dice, uno mi abuelo. Elena, mi hermana, dijo, uno mi abuelo. Y dice, nada, pues es el hermano de Carmen, el que está, Antonio, el hermano de Carmen, el que está investigando muchísimo este tema y tal. ¿Te importa que se lo diga? No. Bueno, pues os aseguro que ese fin de semana Antonio, que trabaja en la Universidad de Lisboa, profesor en Lisboa, se presentó en nuestra casa con ella porque tenía muchísimo interés en conocernos y fue como que estamos como enamorados de él. Nosotras estamos enamoradas de él porque esto es y bueno, es que lo tengo que contar, aunque a esta gente a lo mejor no le interese, pero es que a partir de ahí empezó otra historia, porque nosotros empezamos también, él tenía ya algo escrito sobre el abuelo que había buscado en distintos medios, ¿no? En campos de concentración y cosas de estas a las que tenía acceso, y había escrito ya una biografía que se publicó aquí en Gijón, tropezando con la memoria, Sí. tropezando con la memoria, esa. Y bueno, claro, había muchas cosas que concretar, porque estaban muy concretas, pero acertó mucho, o sea, hubo muchas cuestiones que la verdad es que digo, parece sin mago, un amiguito de muchas cosas. Muy bien, ahora esto ya está rectificado por nosotros, está completado, se lo mandamos a Antonio hace tiempo, se lo mandamos a ellas, y hace falta que el Principado lo incorpore a su OPA, a su página, y también hace falta que, bueno, cuando se reedite este libro, por favor, que se concrete y que se complete. Bueno, dicho lo cual, ya voy a... esto es que lo tenía que decir porque a nosotras nos encanta. Mi hermana me dice, no lo cuentes, si no le va a interesar a nadie, pero es igual, lo voy a contar porque a nosotros nos hizo mucha ilusión, porque a partir de ahí estamos escribiendo su vida, o sea, estamos investigando, estamos escribiendo un libro, estamos descubriendo muchísimas cosas que no sabíamos. Tengo que decir que nuestro abuelo vivió un calvario fuera y también un poco de calvario a la vuelta, porque la vida no había sido nada fácil para él, 4 hijos que se habían quedado aquí, no había sido nada fácil. Y entonces, bueno, lo que es la intrahistoria, lo que no se escribe, lo que no se cuenta, lo que no aparece en letras mayúsculas, pues realmente es el día a día de nuestras familias. Y ahora lo que pensamos todos es, qué pena no tenerlo aquí para preguntarle todas esas cosas que no le pudimos preguntar porque no se nos ocurrieron. Primero porque éramos adolescentes o niños, ¿no? Porque él volvió y ya, o sea, no habíamos sido nosotros, claro, cuando él volvió en el año 47. Y bueno, pues sí, es una emoción muy grande poder descubrir a tu abuelo en cosas que nosotros ya hemos vivido. Bueno, os voy a ir contando porque tenemos hecho una biografía que se publicó, que tenéis ahora la asociación, y que exactamente es esto. Pero bueno, son 5 páginas y yo creo que para leerlo no. Voy a ir contando brevemente. La familia de nuestro abuelo Isidro era de Campiellos, un pueblo de Sobrescobio, del concejo de Sobrescobio en Asturias. Los abuelos de nuestro abuelo fueron los que emigraron a Cuba. Y nuestro bisabuelo, Isidro también Álvarez, y su mujer se conocieron allí y se casaron allí. Y allí nacieron sus 2 primeros hijos, de 7. El segundo, Isidro, que va a vivir hasta
que él, al haber nacido en 1900, el 1 de septiembre de 1900, Cuba ya no era española. Él quedó en un territorio de nadie. Entonces era una provincia de Estados Unidos, hasta 1902, que ya pasó a ser un estado independiente, ¿no? Cuba. Y entonces eso, bueno, aquí está contado con más detalle y tal, pero marcó su exilio. No su vida, su exilio. Él, ya te digo, vino con 9 meses, se instalaron aquí en esta casa. Todo esto, bueno, era nuestro territorio, ¿no? Yo cuando era pequeña también venía aquí. Y su padre, bueno, puso una sastrería ahí en la calle Soñano, luego enfermó, luego muchas calamidades, luego alquilaron habitaciones y curiosamente, no sé si a alguien le suena al pintor Moris Mora, pero vivió en esta casa, huyendo de Madrid. De hecho es sorprendente porque tenemos un montón de cuadros de él, porque los vendía para sobrevivir, estar huyendo de Madrid cuando y en fin, nada. Voy a saltarme muchas cosas. Se conocieron nuestros abuelos, Isidro y Justa, se conocieron en Begoña, jugando de pequeños, ya con 12 años, aunque no se casaron hasta los 25, también por circunstancias. Pero fue el amor de su vida hasta su muerte. Fueron una pareja que siempre han cogido de la mano, cariñosísimo. Tenían que recuperar el tiempo perdido, que fueron casi 15 años. Entonces, nada, la historia es que vivió 3 guerras, porque vivió la guerra del Rif, porque él cuando acabó el bachillerato en el Instituto Jovellanos, se fue a Madrid a preparar una oposición al cuerpo técnico de correos. Sacó la oposición, lo nominaron aquí primero, bueno, luego tuvo otros destinos, y cuando ya tenían 2 hijas que nacieron aquí, nacieron en Marqués de San Esteban, que era donde vivía la familia de nuestra abuela Justa, pues le dieron destino en Viana del Bollo. Viana del Bollo, que era antes, bueno, ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero era un sitio duro. Y entonces él dijo, que era un poco inquieto, dijo, yo creo que vamos a hacer una cosa, os quedáis vosotros en Gijón, yo pido un traslado a una colonia, a Guinea Ecuatorial, que era española, a Guinea Ecuatorial también, eso fue también, pero sí, así es, me olvidé de contar una cosa que no salió igual. Y luego en 1 año y medio vuelvo con muchos más puntos, con mucho más sueldo y fenomenal. Todo le salió mal, porque claro, su estancia allí lo pilló el 36, ¿no? Que era el año que él tenía que volver, lo pilló el 36. Ellos, bueno, pues allí no tenían la información que había aquí sobre lo que estaba pasando, bueno, una serie de cosas. Él se implicó políticamente a favor de la república, que era el orden establecido, y bueno, pasaron muchas cosas, y al final, pues, un marco cerrado del final ya de la península, pues muchos pudieron marchar había 2.000 españoles, pudieron marchar por Camerún, que era entonces colonia francesa, y de Camerún, pues un barco los llevó a Marsella. Me parece súper importante también. Bueno, a partir de ahí se marchó, el mismo día que marcharon, como casi todos los españoles, que marcharon andando de Barcelona hacia Pirineos, pasaron a las playas del sur, lo de todo, no me detengo, pero así fue. Luego sabéis que a casi todos, cuando ya Francia decidió que no quería esta situación, pues se fueron a la construcción, ¿no? A construir lo que hablábamos antes en el otro. La línea Manigol. Exactamente, las compañías de trabajadores extranjeros, sí, y a la zona norte. Y luego él pidió una baja voluntaria. Y cuando Antonio lo escribió, se preguntaba, ¿por qué ha pedido la baja voluntaria? ¿Por qué se habrá ido a París? Bueno, pues por casualidades de la vida, la familia de nuestra abuela era Maragata, eran de la zona de Astorga, y entonces tenían un contacto, unos exiliados españoles que vivían en París, y los pusieron en contacto y lo alejaron.
alojaron en su casa. Supongo que él les pagaría y estuvo libre un año y medio hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos años, él lo que estuvo haciendo fue, estuvo trabajando de planchador. Esto es muy curioso. Estuvo trabajando de planchador en Versalles, no en el palacio, por supuesto, y viajaba todos los días. Cuento como anécdota porque cuando nuestra madre se jubiló, el viaje que le regalamos por París, para hacer ese viaje París-Versalles, siempre fotos de sus hijas, de sus mujeres, y las puso, las ponía en la ventana de cristal, que ya sabéis que antes bajaban así, y siempre nos dijo que la única foto que tenía de ella había seguido viajando París-Versalles, Versalles en aquel tren, porque que estaba desolado porque había perdido la posibilidad de sus hijas. Entonces es una anécdota que bueno, esto es la intrahistoria que aquí nos da. La historia con María. ¿no? Y si no hay menos, digo que no creo que sí, venga, pues nada, no cuento más. Y ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya cuando entran en París, pues claro, ya empieza, os voy a leer en cuántos campos estuvo y todas estas cosas, porque estuvo en todo tipo de campos, de cárceles. Voy a ser muy breve, para ser breve. Pero, mira, estuvo en campos de concentración, bueno, luego estuvo en el campo de Bran, cerca de Carcassonne, en el campo de trabajo al norte de París. Luego estuvo ya detenido por los alemanes cuando entraron en Francia, en los alrededores de París había detenido él. Y bueno, estuvo en un campo de tránsito de Compiègne, que está al norte de París, estuvo ahí 9 meses, bueno, empezó una odisea hasta el año 45. De ahí fue deportado al campo de concentración de Sachsenhausen, en el primer tren de la muerte, fue a Sachsenhausen, que está al norte de Berlín, un campo de muchísimos muertos, como sabéis. Fue el primer gran transporte desde Francia a este campo del norte de Berlín. Iban en esta ocasión 50 republicanos españoles. Al año siguiente fueron 150 españoles. Entre ellos iba Largo Caballero. Bueno, es posible que hayan coincidido, no lo sabemos muy bien. Luego fue trasladado a una cárcel a Berlín. Y esto, pues al principio no se sabía muy bien por qué era, pero ahora ya con la ayuda de nuestros descubridores pues ya lo tenemos. Luego fue a Austria. Luego fue trasladado, estuvo 20 días, casi un mes en la cárcel de Berlín y no sabía por qué, no sabía por qué los demás se los llevaban. Y resultó que por alguna razón se sospecha que él habría pasado en París por la embajada de Estados Unidos y habría pedido a lo mejor algún tipo de acreditación o algo. Y entonces lo trasladaron a la cárcel de Laufen, en la zona bávara de Austria, al sur, donde estuvo 19 meses. Allí había muchos norteamericanos y parece que se benefició de algún intercambio que hubo al finalizar la guerra en el 45, algún intercambio de prisioneros, parece que se benefició como muchos y ya pasó, ya esto es febrero del 45. Sí, y entonces nos trasladan en un barco a Philippeville, que era el nombre, bueno, era una colonia francesa, ¿no? de una ciudad argelina. De hasta ahí ya fue la UNRWA. La UNRWA sabéis que es la asociación que se ocupaba, como ahora, ¿no? que lo van haciendo en Gaza y en todas partes. Hoy todavía en telediario hablaron de la UNRWA, lo estoy leyendo. Bueno, pues las personas que no eran bien recibidas en sus países, que no tenían un país al que ir porque aquí no lo dejaban entrar, pues porque era español, que era, ¿no? los españoles los que llamaban, pues entonces estuvo ahí. De ahí ya muchos se fueron marchando y ese campo lo cerraron. Y a partir de ahí lo trasladaron, os voy a decir porque es alucinante. Después a Cartago, en Túnez, luego a Nápoles, a Versa, a Bari, Cinecittà, lo de Roma, etcétera, etcétera. Él siempre reclamando, pidiendo al gobierno español que lo readmitiese, intentando demostrar, bueno, pues todas las historias que lo habían llevado. Y nada, por fin ya después de muchos años, en febrero, el 22 de febrero del 47, volvió a España.
pasó? Él pertenecía al cuerpo de correos. Desde el año 37 los habían expulsado a todos los republicanos del puerto de correos. No pudo volver a trabajar. Llegó aquí, bueno, vino aquí a vivir con su madre y con una hermana. Y me parece que un hermano que todavía no había marchado a Venezuela, que luego marchó, también vivía. Daba clases particulares, bueno, etcétera, etcétera, hasta que tuvo la suerte de que entró en Astilleros Riera. Y bueno, pues por lo menos tenía un sueldo y podía mantener a su familia. Mientras tanto, pasa la intrahistoria, brevísimamente. Vale, bueno, pues ya no cuento nada más. 16 no cuento minutos. nada más. Tuvimos la suerte de disfrutarlo muchos años. Se murió como un angelín durmiendo la siesta después de una operación. Bueno, con esa consecuencia, pero fue una persona bastante feliz, consiguió el reingreso en correos, ahí yo lo acompañé muchas veces a correos, unos meses antes de los 70, y consiguió una indemnización porque se le reconocieron los atrasos. Ahora quiero decir dos o tres cosas imposibles de no decir. La primera es que vino, aparte de con todas las secuelas psicológicas, vino con dos enfermedades que le amargaron su vida, que fueron el asma, que pilló con la humedad y los fríos de todos los campos, y el asma y el eczema, que no lo dejaba vivir con aquellos licores, toda la vida sin quejarse, todos los días con el Ventolin a todas horas, y gracias a ese reconocimiento de correos pudo, a partir de los 70 o 72, bueno, pasar por lo menos los inviernos en una pensión de mala muerte en Alicante para poder respirar y para poder vivir un poco mejor de lo que había estado viviendo aquí hasta entonces. Y no sé, quiero deciros también que no dejo nunca de escribir cartas. Tenemos en casa montones de cartas que escribió desde todos los campos de concentración del mundo, que Antonio nos explica cómo llegaron. Así es, con unos dibujinos, bueno, unas cosas preciosas para sus hijas. Tuvo 4 hijos, 3 hijas y un hijo. El hijo, nada más marchar él, empezó a ser epiléptico desde los 3 años. Fue horroroso. Vinieron a vivir, cuando él se marchó, vinieron a vivir a la casa de ¿cómo se llama esta calle que acabo de decir? De Marqués de San Esteban 22. Los bombardeó el Cervera. Bombardeó, bueno, sí, todas las calamidades del mundo, se fueron andando al Bandi. Adiós, muchas gracias. A ver, ¿no? Sí, no, pero que yo le digo porque bueno, pues quería enseñar las cosas que él hacía. ¡Es guapo! Que hizo él. Bueno, eran color, todo, es una fotocopia, y pone, lo voy a leer, viaje de ida y vuelta, de Barcelona a Barcelona. Bueno, no era de Barcelona exactamente, sin contar todo lo de África y eso, ¿no? De Barcelona a Barcelona, pasando por París, Berlín, Berna, Marsella, Argelia, Nápoles, Roma, Génova, etc. Duración, 8 años. Se refiere a los años de siglo, porque claro, cuando estaba en la colonia no era así. Salida de Barcelona el 23 de enero de 1939, regreso a Barcelona el 22 del 1 de 1947. Precio, absolutamente gratis. Medios de locomoción, vagones para caballos y bodegas de barcos. Alojamientos, campos de concentración y cárceles. Alimentación, hambre 3 veces al día. Hermano Isidro Álvarez. Y todo el recorrido con todas las fechas. Que nos lo sé. Déjame sacarte. Bueno, más o no lo tenés. Déjame sacarte una foto, anda. Bueno, es que esto es una fotocopia muy mal hecha. Da igual, es como de recuerdo. Bueno, como todos sabéis, primero gracias a todos por vuestra presencia. En 2022, el Ayuntamiento de Gijón inicia el homenaje a todos los gijoneses y gijonesas que estuvieron en el campo de concentración nazi a través de esta preciosa
La dimensión de este proyecto, acorde a la del terrible evento del que hace memoria, ha llevado a este artista a homenajear por todas las ciudades del mundo, llegando a colocar 50.000 adoquines en todo el continente. Aquí, como sabéis, 34 vecinos, con estos tres que colocamos hoy finaliza, y de todos ellos había una sola mujer, que fue la primera que se colocó, la del Olvido Anjou. Y hoy rendimos homenaje a los dos que hicimos entre mayo y a este siglo, a José Álvarez Menéndez, como ya se dijo antes, fue asesinado con solo 30 años, y Alfredo Rionda con 23. Y la figura de Isidro, que no voy a decir nada, por supuesto, de Isidro. Simplemente, ya por ir acabando, el Ayuntamiento de Gijón Sisón tiene entre todos sus compromisos promover la cultura democrática y los valores de la libertad y la igualdad, y todo ello desde la tolerancia y el pluralismo. Para ello, la memoria histórica juega un papel fundamental que nos permite actuar como recordatorio de las consecuencias que tiene negar los valores democráticos. Recordar el Holocausto, los errores que conllevó, es un trago amargo, pero nunca un error, al menos un error tan cruel como sería el olvido. Un pasado que, estoy convencida, no se puede superar ni desde la ignorancia ni desde el olvido, ni desde la sectaria construcción de relatos pseudo-historiográficos sesgados por ningún interés ideológico. Devolver la memoria y la dignidad de todas las víctimas es una obligación y una deuda que nuestra sociedad ha contraído con todos aquellos que desde su trágica muerte, desde su forzado silencio, desde el trabajo en las peores condiciones, contribuyeron a lo largo de los duros años de la guerra, de la posguerra o el exilio a construir la España que, pese a todas las dificultades actuales, vive el mejor tiempo de su historia. Sirvan, por tanto, estos actos como recuerdo y homenaje a todos ellos, todos vencidos, todos víctimas, y muy especialmente, y nunca dejaré de repetirlo, a quienes 85 años después aún son objeto de un olvido imperdonable. Otros tenemos abuelos que no sabemos todavía dónde están y todavía no se recuperaron. Porque la historia de una sociedad no es solo la que se construye en el relato de los vencedores o de los vencidos, es sobre todo, y casi nunca, la de sus víctimas, anónimos, refugiados de la realidad no historiografiada. Muchas gracias. Voy a ser breve, de verdad, también. Y no me extraña que los familiares queráis hablar de vuestro, en este caso, de tu abuelo, ¿no? Porque fue gente que yo creo que durante muchísimos años, desgraciadamente, en este país tuvieron pues un olvido total por parte de la sociedad y por parte de los gobiernos, y es justo recuperar su figura, es justo recuperar su vida, y es justo rendirles sencillos homenajes como este, nuestro respeto, nuestra admiración y también nuestro agradecimiento, porque gracias a ellos y a ellas hoy podemos vivir pues, en una democracia y haber superado aquellos horribles años de dictadura. Y más en el caso de deportados que fueron doblemente derrotados. Perdieron primero una guerra en nuestro país defendiendo la legítima república, y después, a continuación, dieron en una segunda etapa de nuevo lo mejor de su vida, sacaron fuerzas donde posiblemente no las hubiera para luchar contra la barbarie nazi en Europa. Muchos, desgraciadamente, no volvieron. Otros, afortunadamente, como el caso de Isidro, sí pudo volver y sí pudo al menos tener una segunda parte de su vida ya pues plena y me imagino que muy feliz, acompañado de todos vosotros. Mi compromiso, el compromiso del Gobierno de Asturias con la asociación, con el grupo de deportados de Asturias, a seguir dando voz a cada una de estas familias que nos quedan por reconocer. Tenemos ahora mismo 57 adoquines de la memoria colocados en Asturias, 12 en estos meses de legislatura. Colocaremos 23 en los próximos meses, de ahora al mes de octubre. Y tenemos ya los 110 restantes, esto hay un total de 80, sobre los 190 que tenemos, hay un total de 110 restantes
que tenemos ya el encargo realizado. Recibiremos una primera remesa a finales de este año, por lo tanto en 2025 estaremos en condiciones de colocarlos y recibiremos ya la segunda remesa definitiva pues, posiblemente a finales de 2025, con lo que estaremos en condiciones de, a lo largo del 2026 dar por concluida esta primera parte de estos trabajos, porque evidentemente la memoria de estas 190 personas tiene que ir más allá de la colocación de estas piedras antifamoquines de la memoria. Decía antes que los gobiernos tenemos una deuda, yo creo que una deuda histórica que tenemos que corregir, que tenemos que, por lo tanto, ser activos y no perder mucho tiempo en desarrollar estas medidas. Y en ese sentido, seguiremos a lo largo de la legislatura inmersos en esta tarea, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la reparación y en la búsqueda de la garantía de no repetición. Yo creo que es un elemento importantísimo en todo lo que tiene que ver con las políticas de la memoria democrática, la garantía de no repetición. Yo creo que sobran ya más discursos. Hay que poner ya en el botín y rendir una vez más homenaje a Isidro, que los que con Isidro fueron y lucharon por una sociedad mejor. El aeropuerto. No, tienes al seno, de la gente que... Se pone mirando al costado. Así. Tiene que ser así. Tienes que leer el lado. Sí, sí, es verdad, tiene que estar mirando Ahí, ahí. Así, así. No, no. Ah, vale. No es que lo diga yo, es que lo dice Gunther. son las normas, sí, es verdad, sí, sí. Punto. El señor Gunther. Que no fue tan cuidadoso como estos mozos, ¿eh? Sí lo fue, él sí, Sí. él sí. Lo que pasa que luego los otros que se pusieron un poco así corriendo, bueno, había dos cuadrillas diferentes. Ya, y no quedaron todos igual. No. Pero Gunther, con su cubo de color rojo, ¿te acuerdas? Sí me acuerdo, sí. Con su furgoneta, conduciendo desde Alemania. Bueno, es brutal el hombre. Sí, ¿eh? el hombre es pintoresco. Ahora no, la última, cuando vino esta vez vino en avión, ya está mayor. Pero cuando vino a Gijón el 22 vino en su furgoneta, con todos los estorpes ¿Pasará aquí? Que es dentro. vuestro familiar, hija. Claro, estaba buscando, digo, ¿dónde están las Poneros ahí. Ah, yo voy a ir, vamos, nietos y tataranietos. Yo voy a sacarles la foto. Cronista, que no te pongas en la carretera, por Dios. Perdón. Perdón. No me di cuenta.
Bueno, gracias a los dos trabajadores del ayuntamiento por la delicadeza y además que lo sí, lo guapo de que no. Sí. Virginia termina el acto con una poesía y terminamos, ¿vale? Virginia, te perdimos en casa. Así, así. Por favor. Bueno, voy a leer un poema y lo quiero dedicar a todos vosotros, no solo a ellos, a todos vosotros. A vosotros, caminantes. Que no tape, que no tape. En algún momento entre la vida y la exhalación, uno entiende al fin el mundo. Entiende lo ingrato, lo efímero, entiende los viajes, los calvarios, los tránsitos. Y entiende la belleza que debiera crecer en la valentía de la bondad, pero que sin embargo a veces solo mora la germinación corrosiva de la maldad. En algún momento uno entiende, o mejor dicho, no entiende la cobardía y la sinrazón ignorante de sus congéneres. En algún momento solo es así cuando uno siente y entiende la sabiduría de la luz y la inmensidad abisal de la necedad. Es ahí, en ese momento entre la vida y la exhalación, cuando uno incluso entiende el perdón al darse cuenta que todo es solo un aprendizaje, pero que llega un momento que un cuerpo no soporta más y que la máxima evasión solo vendrá con el descanso del más voraz de los martirios. En algún momento uno también entiende que deberán ser otros, quizás hoy nosotros, los que tendrán que cargar con el peso de la memoria y de la historia, y que serán esos otros, tal vez ahora, solo nosotros, los que tendrán que caminar por el sendero donde tal vez no quede nadie ya más, solo nosotros y la responsabilidad intrínseca de justicia que plantaron en nuestros seres. Y guiados por ellos, los hasta ahora innombrados, por ellos, los muertos, por ellos, los que nos susurran desde el éter, nosotros ahora deberemos seguir caminando hacia la luz con su recuerdo.